Bueno, culminó en Quito hace minutos la reunión regional convocada por el gobierno ecuatoriano para tratar el masivo flujo migratorio de venezolanos. Como le he informado, participaron 13 países con la ausencia notable de Venezuela. También asistieron organismos de Naciones Unidas y entidades financieras como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Vamos a ver qué dice la declaración final, varios puntos, 18 en total, y para eso está mi compañera Ana María Cañizares, que ha seguido de cerca esta reunión de 2 días. Cuéntanos las partes más importantes de esta declaración dada a conocer hace poco. Bienvenida, Ana María. Hola, ¿qué tal, Patricia? Buenas tardes. Así es, hace pocos minutos concluyó en este salón de la Cancillería ecuatoriana la reunión regional con 13 países participantes para hablar del flujo masivo de migrantes venezolanos por distintos países y concluyó con la denominada Declaración de Quito sobre flujos migratorios, que, como tú bien decías, concluyó con 18 puntos. No se incluyó la firma ni de Bolivia ni de República Dominicana, no firmaron esta declaración, y los 5 puntos más importantes que se pueden destacar de ella son los siguientes, Patricia, y es la ratificación de la cooperación financiera de los estados y organismos internacionales, la importancia de que esto exista, que urge que los recursos que se incrementen sustancialmente de acuerdo al volumen de migrantes de cada país. Además, exhorta la declaración a Venezuela a emitir y proveer a sus ciudadanos de documentos de identidad necesarios para su libre movilidad. También reitera la preocupación por el grave deterioro de la situación interna en Venezuela que provoca la migración masiva, y hace un llamado importante en la declaración, Patricia, a que Venezuela abra un mecanismo de asistencia humanitaria, y finalmente exhorta a Venezuela para que acepte la cooperación de los gobiernos. Son algunos de los puntos más importantes de esta declaración de Quito. Se prevé que en los próximos meses o semanas exista una nueva reunión para tratar los flujos migratorios. Pero escuchemos al vicecanciller de Ecuador, al ministro de Movilidad Humana. ¿Qué dijo al final de esta cita, Patricia? Encontrar los puntos de convergencia entre lo que es la protección de derechos humanos y lo que es la seguridad. Así que sí, nosotros hemos tratado de que la declaración también refleje ese equilibrio, que es lo fundamental para continuar trabajando de una manera acertada en la recepción de flujos de ciudadanos venezolanos en el Ecuador. Pienso que eso es también lo que está ocurriendo en los otros países. Esta es básicamente una reunión técnica. Entonces hemos tratado de que el contenido de la declaración refleje justamente ese trabajo técnico que hemos realizado a nivel de delegaciones. Bien, Patricia, había muchísima expectativa en esta reunión de que quizás la declaración contenga algo con respecto a la aprobación de algún programa en materia económica para financiar la crisis humanitaria de Venezuela y el flujo migratorio de sus ciudadanos, considerando que estaban presentes delegados del BID, del Banco Mundial y de la CAF. Sin embargo, lo que se ha hecho es exhortar a cada uno de los gobiernos en que, de acuerdo a sus posibilidades, puedan financiar y entregar los recursos para poder enfrentar la crisis humanitaria y el éxodo de venezolanos. Patricia. Ana María Cañizares, muchas gracias desde Quito. Saludos. Bueno, y precisamente para ahondar, analizar qué significa esta declaración en términos concretos, está en Nueva York Javier Elaje, director jurídico de Human Rights Watch. Javier, un gusto volver a conversar contigo. Te saluda Patricia Ramos y entremos en materia. Y hemos visto ya algunos de los puntos destacados. Hablan precisamente de la cooperación. El gobierno exhorta a que se incrementen los recursos sustancialmente, pero no habla de montos, no habla de fechas, de esto según cada país reciba el éxodo, la gran cantidad de venezolanos que podrían estar llegando a cada uno de estos países. ¿Qué te deja esta declaración? Bienvenido. Gracias, Patricia, por la invitación. Me parece positiva, es un paso concreto, importante, muy significativo, que los estados de América Latina se junten a tratar de resolver de manera conjunta, a tratar de dar soluciones desde su perspectiva. Obviamente ellos no pueden
estar dentro de Venezuela para tratar de cambiar la política pública allí que está ocasionando estos problemas, pero sí exhortan al gobierno venezolano a que ayude, a que reciba esta ayuda técnica internacional, a que reciba ayuda humanitaria internacional dentro de su territorio, número uno, y por otro lado, exhortan a los mismos gobiernos reunidos allí, a todas las democracias de América Latina que están sufriendo la llegada masiva de inmigrantes venezolanos, a que inviertan en darles un acceso a servicios, acceso a derechos básicos dentro de sus países, a que no los devuelvan por la fuerza a Venezuela y a que inviertan los recursos dentro de ese país. Es muy significativo que esté el Banco Mundial, que esté el BID allí, porque en la práctica un gran porcentaje de los esfuerzos de inversión que hacen en política pública en los países democráticos de América Latina viene de cooperación internacional, de financiamiento internacional del Banco Mundial, del BID, y por tanto la presencia de ellos significa que probablemente en los próximos meses estarán promoviendo, estarán tratando de auspiciar proyectos de desarrollo que incluyan mano de obra venezolana, que incluyan poder incluir a los venezolanos inmigrantes dentro de esas economías. Interesante, por eso mencionábamos al inicio de esta conversación contigo, pues si habría montos, quizá en la próxima reunión se pueda conocer de cómo vendrían estos apoyos, estas ayudas tan necesarias. Bueno, por otro lado, en la declaración también, como tú lo mencionabas, es un llamado a Venezuela a que acepte la ayuda humanitaria, se le hace un llamado también a que expida todos los documentos de identidad con celeridad, se hace también un llamado a la preocupación que hay en la región por la situación en Venezuela. Cabe aquí resaltar, como nos lo dijo Ana María Cañizares, que Bolivia y República Dominicana no firmaron el documento. Bueno, pero ¿hay oídos dentro de Venezuela para estos llamados de, en este caso, 11 países firmantes? Mire, lastimosamente, sin tratar de politizar el tema más del caso de Venezuela, pero sin tratar de ideologizarlo tanto, la realidad es que Cuba se ha mantenido, por ejemplo, desde 1959 completamente cerrada y acusando como principal causa de su falla en políticas públicas, del carácter de pobreza extrema en la que vive el pueblo cubano, acusando al bloqueo internacional. Es parte de la filosofía de los gobiernos totalitarios que creen en una política económica completamente controlada por el Estado, que ahogan la iniciativa privada, que controlan los precios de la economía enteramente. Es parte de su política decir que el causante de estas penurias, el causante de este problema es o la intervención internacional, o la falta de intervención internacional, o echar la culpa a la gente fuera, y dentro de Venezuela echarle la culpa a la guerra económica, que hasta ahora Maduro la acusa a los empresarios, y sin embargo lo que se ve es que es el pueblo, es la clase media, es la gente más vulnerable de Venezuela la que está viéndose más obligada a salir porque necesita alimentarse. Entonces, lastimosamente es parte de la línea nuevamente ideológica de todas las dictaduras, pero en particular de las dictaduras que controlan mucho la economía, la de echar la culpa de las penurias económicas de sus países a factores externos y a no reconocer este tema. De hecho, una cosa positiva que podría hacer Bolivia, en vez de no apoyar este tipo de pronunciamientos colectivos a favor del pueblo venezolano, una de las cosas que podría hacer es prestarle a su ministro de Economía. Bolivia, a pesar de ser autoritario en lo político, tiene una política económica, ha mantenido a lo largo de los gobiernos de Morales una política económica más o menos razonable, una política macroeconómica más o menos razonable, ha mantenido la inflación bajo control, ha hecho crecer la inversión pública, ha aprovechado, no ha despilfarrado tanto, digamos, comparativamente como Venezuela, el ingreso de los recursos del gas. Deberían prestarle al ministro de Economía de Bolivia a Venezuela para que más bien las fallas de política económica básicas que tiene Venezuela, como el control de precios de divisas que lleva a corrupción masiva con el Cadivi, con los dólares, y el control de precios de la economía que hay desde la pasta dental hasta el papel higiénico, hasta los vehículos, que causan este desabastecimiento masivo en los supermercados, para que eso por lo menos se extinga. Entonces la cooperación debería venir primeramente de los países que le han dado un espaldarazo ideológico a Venezuela y que sin embargo en su política interna son mucho menos radicales, ¿no? Bueno, tienes razón que las previsiones del FMI de crecimiento para Bolivia
para el 2019 rozan casi el 4%, 3.8%. Pero volviendo al tema del éxodo venezolano y esta reunión que se acaba de llevar en Quito, ¿está en línea con las múltiples recomendaciones de la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU? ¿Podrá en algún momento también articularse con la OEA y con otros organismos para tener una política común que vaya más allá de la buena voluntad? Sin duda, me parece que son dos vías distintas e importantes y que hay que seguirse al mismo tiempo. Una, la de hacer caso, la de tratar de escuchar las recomendaciones de aliento que emitió en marzo de este año la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Refugiados, alentando a los estados a que tomen medidas dentro de sus posibilidades que permitan el ingreso de los venezolanos, que le dé identidad. Todos estos 5 aspectos que se aprobaron en esta resolución estaban mencionados ya en la declaración de ACNUR, pidiendo a los estados, alentando a los estados de América a colaborar en este tema. Entonces se está siguiendo la vía humanitaria por ese lado. Y además de eso debe brindarse apoyo a la vía más política de presión, de denunciar las situaciones sistémicas de falta de democracia en Venezuela que están siendo avanzadas principalmente en el caso de la OEA. Recordemos que la OEA no se ha metido bajo Almagro tanto con países con debilidad institucional, con países un poco autoritarios en términos de no proteger la libertad de expresión, la libertad política, y más se ha metido con Venezuela por el hecho de que ya esta falta de libertades no solamente es un tema de libertades políticas para los disidentes, para los opositores políticos, para los medios de comunicación críticos, sino que afecta a la gran masa de la población, que afecta ya a la economía de una manera de manera que la ha llevado a una crisis humanitaria, ¿no? Entonces la OEA ha sido bastante prudente, o sea, solo se ha pronunciado sobre Venezuela ya ante una situación catastrófica. Hasta último momento ha tratado, ni siquiera se ha pronunciado con la misma fuerza sobre Nicaragua, que tiene problemas de falta de libertades políticas, ni qué se diga de Bolivia, donde casi no ha dicho nada, con un presidente que se ha hecho reelegir ilegalmente 3 veces. Entonces, la OEA, ya más que eso, no se le puede pedir a la OEA, no se le puede pedir que no diga nada. O sea, está bien que lo haga y los estados deben tener la capacidad de ir al foro de la OEA y de decir las verdades también al gobierno venezolano que está sentado en ese organismo. Gracias, Javier. También cabe destacar, antes de despedirnos, que en el documento hay un llamado para que los países acepten los documentos de identidad vencidos. Y bueno, y queda, nuevamente reitero, Bolivia y República Dominicana no han firmado esta declaración de 18 puntos. Javier Elaje, director jurídico de Human Rights Watch, muchas gracias. Nos acompañamos desde Nueva York. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, Patricia, por la invitación. Hasta luego.